Señores, les tengo una nueva computadora para armar aquí en nuestra mesa de trabajo, que es la más económica para este 2021 que podemos nosotros adquirir para jugar todo de manera competitiva, de manera que podemos ver todo completamente fluido, así como lo están escuchando. Pero antes de que comencemos con este ensamblaje, recuerden que ya están los cursos para que tú te vuelvas experto en el mundo de las computadoras. Te dejo el link en la descripción y recuerda que no importa de dónde seas, ni la edad que tengas, ni el conocimiento que tengas, ya que estos cursos son completamente para todos. Pero ahora sí, ¿qué tenemos aquí sobre la mesa? Ajá, pues es algo que les voy a explicar mientras estamos haciendo el ensamblaje. Les voy a explicar a detalle el porqué de cada uno de estos componentes y cuáles nosotros podemos modificar para que este sea más económica aún. Así que vamos comenzando y recuerden que también está Hypro, donde adquieren todas las computadoras que nosotros armamos en este canal para que ustedes las reciban hasta la puerta de su hogar en cualquier parte de México. Ahora sí, vamos empezando con este ensamblaje. Y arrancamos con este hermosísimo ensamble. No sé qué me pasó a mis protones, pero me emocioné demasiado porque vamos a empezar con el armado de una computadora, aparte de ser hermosísima, perfecta para correr todos los videojuegos arriba de los 120 FPS y que nosotros aprovechemos obviamente los monitores de alta tasa de refrescamiento. Si ustedes son nuevos en esto, es la primera vez que escuchan hablar esto de las tasas de refrescamiento de los FPS, se los explico súper rapidísimo, para que no quede duda alguna. Ya están viendo los componentes, están bien especificados, vamos a irlos sacando de su empaque y les voy mostrando cómo se ensambla, pero les platico. Los FPS son los fotogramas por segundo que nuestra computadora puede dar en cierta cantidad de videojuegos, así como lo están escuchando. Y hay en el mercado monitores con una cierta tasa de refrescamiento. ¿Y qué significa la tasa de refrescamiento? Significa qué tanto pueden mostrarte a tu visión, a tu vista, a lo que tú estás ahí observando de fotogramas por segundo. Así es, si tu monitor es de 60 Hz, o sea, de 60 de tasa de refrescamiento, ok, pues si tú pones tu computadora a que te dé 120 FPS, pues no lo vas a poder visualizar, así como lo estás escuchando. Pero ¿qué tal si tú tienes un monitor de 120 Hz y tienes una computadora que dé 120 fotogramas por segundo como esta que estamos ensamblando? Pues vas a ver todo súper fluido, vas a ver todo súper rápido a tu vista y vas a ser muy preciso acerca de todo lo que tú estás jugando en la computadora, ¿ok? Bueno, yo creo que ya se dieron cuenta de por qué estamos haciendo esta máquina, porque queremos que tú seas súper preciso, que todos los videojuegos de disparos le atines a la primera, que no tengas que andarle ahí moviendo la computadora, ay, esto se ve medio lento, no le atino y demás. No, que te ayude completamente a tu manques, así como el buen Proto, que él tiene su monitor de 165 Hz para que se le baje un poquito lo manco, ¿ok? Bueno, no estamos hablando del Proto, estamos hablando de este ensamblaje y vamos a continuar ahora sí el cómo ustedes van a poder, ¿ok? ¿Cómo ustedes van a poder armar una computadora de este estilo? Yo les comparto todo esto, yo les regalo toda esta información para que ustedes mismos la hagan desde su casa si así lo requieren, o si quieren, como ya les dije al principio de este video, la hagamos nosotros por ustedes con las computadoras Lega, las cuales ya son computadoras que están preconfiguradas, listas para ensamblarse una vez que ustedes las adquieran. Y listo, esperan a que las armemos, probemos y todo, y las mandemos hasta la puerta de su hogar 100% listas para ser utilizadas. Así como lo están escuchando, el link en la descripción para adquirir una computadora Lega con nosotros. Muy bien, ya después de esos anuncios, pues continuamos. Estamos poniendo todo el anclaje de este disipador por torre. Este es un disipador por torre que va a ir perfecto, de hecho va a ir sobrado para este procesador, el Core i5 10400F. Ok, este Core i5 10400 está perfecto para los videojuegos en este 2021, ¿ok?
Ya tenemos en el mercado los nuevos procesadores 11000, ok, ya lo sabemos, pero vieron que no hay tanta diferencia, así que seguimos optando por utilizar algunos de estos para los ensamblajes, ok, y para que les vaya a ustedes de rechupetes. Hay que poner un poco de pasta térmica entre el IHS de nuestro procesador y el disipador por torre, para que estos tengan definitivamente un perfecto contacto entre ellos dos y pueda sacar todo el calor del procesador y disiparlo, que de eso se trata este disipador, disipar el calor del procesador, así como lo están escuchando todos ustedes. Muy bien, vamos a poner ahí sus 4 tornillos bien, pero bien sujetos para que estos pues no se muevan en lo absoluto cuando una vez nosotros ya instalemos la tarjeta madre dentro del gabinete. Aquí, ojo, bien sujetos no significa que le den con muchas ganas, porque he visto algunos disipadores que ustedes luego agarran y le dan con unas ganas, pero tremendísimas, y que luego me los andan barriendo y los tornillos. Y ay, ¿qué les digo? Se complica cuando ya me traen la computadora. Oye, pero tú ya no puedo quitar el disipador y yo tengo que ver cómo quitar los tornillos barridos y cosas de esas. Bueno, pero entonces ya lo saben, no le den con tantas ganas, denle hasta que estos lleguen perfectamente al fondo de donde se están sujetando y listo, ¿ok? Vamos a hacer una perfecta gestión de cables también de su cable del ventilador, y que no fue tan perfecta, nomás agarré y la hice un ladito. 16 GB de memoria RAM Vengeance Pro de la marca Corsair. Esta memoria RAM ha salido muy buena, la verdad, ha trabajado perfectamente y por eso seguimos utilizándola muchísimo aquí en el canal. Aquí 16 GB, ¿por qué? ¿Por qué, Proto? ¿Por qué 16 GB? Ya se los he estado comentando en múltiples ensamblajes, mis protones. Deben de prestar mucha atención. Para todos los que se preguntan, ya deberían de saber. ¿Por qué? Porque les subimos un montón de contenido esto al canal. Si ustedes no están enterando de todo esto, si ustedes no están aprendiendo todo esto, es porque no están suscritos al canal, porque no han activado las notificaciones con la campanita, o si ya la activaron, no reciben notificaciones, tienen que desactivarla y volverla a activar, así como les estoy diciendo, porque en verdad les subimos un montón de contenido que ustedes amarían ver, pero que se están perdiendo porque no tienen activadas las notificaciones, así como se los digo. Así que en este mismo instante, activen las notificaciones, si no, desactívenlas y vuelven a desactivar. Ahora vamos a sacar el gabinete, el Masterbox TD500 ARGB. Lo de ARGB significa que trae un RGB chulo, rico, fresco, de maravilla, de rechupetes, ¿ok? En el cual pues va a mostrarse la iluminación de 10. Eso es todo. Bueno, vamos a sacar este gabinete, que no solamente es por lo de la iluminación, no solamente por el RGB, sino por su capacidad de expansión. Ahí el Proto, quién sabe qué anda hablando, qué hace las carillas. Mira, qué felicidad, qué felicidad. Ahí, mira, ese Protongo, quién sabe qué trae. Bueno, sacamos ahí el gabinete y ahorita vamos a empezar con el ensamblaje para que ustedes vean toda la expansión que tenemos con él. Vamos a poner una fuente de poder de 700 watts. ¿Por qué, Proto? ¿Por qué tantos watts? No los necesitas. ¿Qué te pasa? Así lo pidió el suscriptor. Nosotros armamos los equipos Lega completamente equilibrados, perfectamente listos para que ustedes los utilicen, pero hay muchas de las ocasiones, como en esta, que el suscriptor dijo: oye, mi estimado Proto, necesito que tenga una fuente de poder sobrada porque en un futuro quiero poner una 3080, quiero poner una 3090. Así me dijo, así como lo están escuchando. Entonces dije, bueno, pues si quieres una fuente de poder sobrada, pues le ponemos una de 700 watts, pero pues también hay que mover algunas otras cosas, no solamente la fuente de poder. Me dijo, no, solamente la fuente de poder para luego poner una buena tarjeta de video, y nos quedamos con el Core i5 y nosotros lo hacemos completamente a su gusto, mis protones. ¿Qué no se han dado cuenta? Que todo lo que hacemos en este hermosísimo canal es para ustedes, para el gusto de ustedes, porque siempre los estoy leyendo, Si me comentan algo debajo de este video, siempre los estamos leyendo, siempre estamos escuchando todas sus recomendaciones y todo lo que ustedes quieran ver en este canal, nosotros lo hacemos, ¿ok? Esto es muy fácil, esto es muy sencillo. Simplemente es que lo comenten y nosotros lo hacemos. Así como lo están escuchando, mis protones. Ahora sí, esta fuente de poder.
para expandir en un futuro, está bien, ¿ok? Si quieren armar el equipo todavía más equilibrado en el aspecto con la fuente de poder, una de 500 watts está perfecto para estos dos componentes, ¿ok? La tarjeta de video y el procesador que vamos a estar utilizando en este ensamblaje está perfecto con una de 500 watts. Así se las paso al costo, mis protones. Déjenme tomar poquita agua, porque se me seca un poquito la garganta mientras estoy hablando tan entusiasmadamente con ustedes. Qué delicia, el agua, el elixir de la vida. Muy bien, vamos a poner ahí el backplate. Algunas tarjetas madre ya lo traen preinstalado en la misma tarjeta madre para que ustedes presten atención. Y aquí si se preguntan, no, pero ¿por qué esta tarjeta madre pequeñita? ¿Qué yo haría? Si ya iría a poner una 3080, me iría por poner una 3070, pondría una mejor tarjeta madre, ¿ok? Para este procesador no es necesario porque este está perfectamente equilibrado. Tarjeta madre, procesador, disipador y memoria RAM, está perfectamente equilibrado este combo, ¿ok? Del 10400F con esta tarjeta madre que estamos poniendo, la B460, está perfectamente equilibrado. Pero si tú ya vas a empezar a armar una computadora de un equipo estilo con una 3070, 3080, 3090, yo ya pondría una tarjeta madre un poquito más avanzada. Podría ser una Z490, Z590 para actualizar en un futuro un procesador como un Core i5 11600K o algo de ese estilo. Es siempre, la recomendación es de que equilibren sus componentes. En este caso están muy bien equilibrados, simplemente estamos sobrados con la fuente de poder. Esto es lo único con lo que estamos sobrados, De hecho, en este ensamblaje está equilibrado un 93% y el 7% de desequilibrio es gracias a la fuente de poder de tantos watts, que no importa, porque al final de cuentas el equipo va a utilizar la cantidad de watts necesaria. No importa que sea de 700,000 watts, no importa, simplemente pues es un poco más costosa la fuente de poder de 700 watts. Ok, nuestro combo matón que utilizamos constantemente. Unidad de estado sólido de 240 GB, disco duro de 1 TB. Es un combo matón. En la unidad de estado sólido ponemos... ¿Qué? ¿Qué ponemos? ¡Ah! Ya se la saben. Ponemos nuestro sistema operativo, ponemos el juego que más juguemos y los programas que más utilicemos. Y en el disco duro vamos a guardar pues todas nuestras fotografías, nuestros proyectos, los juegos que normalmente no juguemos tanto, pero que queremos tener en nuestra computadora para jugar de vez en cuando, y todo lo necesario que queramos almacenar en nuestra PC. Por eso es un combo matón. Pero si ustedes quieren pues tal vez cambiar este combo matón, ya podrían utilizar una unidad de estado sólido de 500 GB para que todo quede perfectamente instalado, a lo mejor con un poquito menos de almacenamiento, pero con mayor rapidez en la lectura de todo lo que tengamos, ¿ok? Muy bien, pues vamos a conectar nuestras dos unidades de almacenamiento. Tenemos por ahí una unidad de estado sólido y un disco duro, la cual vamos a conectar con, obviamente, los cables SATA que tenemos por acá, que son de datos. Estos van a ir directamente a la tarjeta madre. Todo esto ya se los deben de saber. Todos los protones que están aquí constantemente, eso lo deben de saber, pero lo repito. Porque yo sé que uno de ustedes, un protón que esté por acá, próximamente va a armar una computadora, ya sea la suya o ya sea la de un amigo. Y cuando ustedes estén viendo constantemente todos nuestros ensamblajes, van a ensamblar en automático, así como si fueran yo ensamblando una computadora. Se las paso al costo. Si todas las semanas ustedes ven los ensamblajes que subimos constantemente, cuando vayan a ensamblar una computadora, lo que va a pasar es que lo van a hacer ya en automático, porque lo han estado viendo semana tras semana, cada uno de esos ensambles, que ustedes van a saber perfectamente dónde va a ir cada uno de los cables, cómo van a poner cada una de las tarjetas madre, los procesadores, de los disipadores, todo, así como se los estoy diciendo. Así que no se pierdan nunca ninguno de estos videos, porque ustedes van a volverse expertos, así como yo, viendo todos los ensamblajes. O también, si quieren volver más expertos rápidamente, están los cursos. Ya se los dije al principio de este video. Ya se los dije, no tengo que repetirlo. Ok, vamos a poner ahí el cableado, que recuerden, tenemos todo el panel frontal, tenemos el cableado que viene de nuestra fuente de poder, tenemos el cableado que viene de nuestras unidades de almacenamiento, tenemos muchos cables por muchos lados, pero se dan cuenta, pues vamos instalándolos correctamente. Ahí estoy poniendo los botones de encendido, apagado, los LEDs indicadores de encendido y el LED indicador, obviamente, de nuestra unidad de almacenamiento. Y bueno, ya pusimos por ahí el de 24 pines, pusimos el cable PS, pusimos el cable de audio. Ya estamos terminando la instalación de cables alrededor de todo
todo nuestro ensamblaje, ¿ok? De todo nuestro ensamblaje. Pero viene la parte importante, la parte sabrosonga, la tarjeta de video GTX 1660 Super. La escogí perfectamente para que no gastemos más y podamos utilizar esta computadora dándonos arriba de los 120 cuadros por segundo, de los 120 FPS, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Instalar esta belleza que tenemos por acá, esta chulada que está de rechupetones. 1660 Super, muy escasas estas tarjetas de video a nivel mundial, pero saben que nosotros estamos consiguiéndolas por ustedes. Solamente tengan paciencia, si adquieren sus equipos Lega con nosotros, tengan paciencia, que próximamente van a llegar hasta la puerta de su hogar todos estos componentes ya ensambladitos junto con su tarjetona de video. Tengan paciencia todos los que ya adquirieron con nosotros, ¿ok? Ahora sí, vamos a poner la tarjetona de video, la cual es una verdadera joya. La 1660 Super no es una tarjeta de video costosa, no es una tarjeta de video que cuesta ahí 30, 40 mil pesos y te va a dar toda la satisfacción de correr todos los videojuegos que hay en el mercado. Tal vez no podamos correrlos a 4K, tal vez no podamos correrlos ahí a la máxima calidad gráfica, pero lo que sí les prometo es de que vamos a poder correr todos los juegos que hay en el mercado. Así como lo están escuchando con este 1660 Super, obviamente cada uno de los videojuegos bien configurados. Para que esto lo tengan bien en mente cuando vayan a adquirir su computadora. Que no simplemente digan, pues una tarjeta de video, a ver cuál le pongo, esta o aquella. No. Hay que prestar atención y saber qué queremos jugar, qué queremos hacer con nuestra PC. Y por último, la gestión de cables antes de que vayamos a las pruebitas. Quiero que aquí presten atención, ojo, presten atención. La gestión de cables es una parte importante. Se los digo una y otra y otra y otra vez, constantemente. La gestión de cables es algo que ustedes, por favor, deben de cuidar bastante. Deben de tener en cuenta que la gestión de cables no únicamente es para algo visual, sino también para organizar todo para cuando ustedes tengan que armar otro componente dentro de su computadora o poner otro componente, actualizarlo, ¿ok? Entonces, no es simplemente lo visual, es también la organización para que se vea de rechupetes y la organización para que tú puedas actualizar sin problemas. Así tal cual, te lo paso al costo. No, les paso un montón de tips por aquí, así que presten mucha atención. Ahora sí, ya lo terminamos. Ahí se tiene como una manchita de polvo que el Proton ahorita le va a limpiar. Ustedes no se preocupen, miren, ahí estamos viendo que le faltó con un trapitito, limpiar un poquito, que no sé por qué le pasó esa manchita de polvo, pero yo se los entrego completamente impecable todo. Ok, ahora sí, vean nada más cómo quedó este ensamblaje. Los dejo con las tomitas, disfrútenla mucho, que se vienen las pruebas. Arrancamos ahora sí con las pruebas. Simplemente pues hay que hacer algunas configuraciones y demás, pero voy a mostrarse. Vamos empezando con Fortnite y ahorita es el momento más pesado que tenemos. ¿Por qué el momento más pesado? Porque cuando está cargando todos los gráficos, cuando está pues iniciando el videojuego es lo más pesado y vemos que está por ahí cayendo a lo mínimo 100 fotogramas por ahí vimos, pero es porque está cargando las cosas. Entonces déjenme ver que caiga, déjenme ver que ya haga toda la carga gráfica y ahora sí vamos a empezar a ver que si hay que moverle tal vez alguna configuración. ¿Por qué? Tenemos de configuración en este mismo instante todo completamente en medio, ¿ok? Con una resolución 1920 por 1080 píxeles. ¿Vale? Y ahí está, 165, 170, bien, bien, empezamos, 200 FPS ya nos dio por acá, vamos viendo, 152, aquí lo importante es de que nunca baje, y ahora ya que cargó todo, ya que esto se puso de rechupetes, 200 FPS nos está dando en Fortnite, ¡ufale! Excelente, ¿eh? Primer videojuego completamente superado. Así como lo están escuchando, primer videojuego completamente superado. Vamos a... Ay, caray, eso me destruyó la cerquita esa. Y vamos, obviamente, a moverle un poquito más al videojuego para ver qué tal anda. A ver, vamos a tomarnos esto. 200 FPS constantes, 200
Qué chulada, ¿eh? Qué chulada. Lo estamos superando, pero por mucho. Nos estamos volando completamente la barda. Nos estamos volando completamente la barda. Estamos nosotros generando los FPS que necesitamos y sin problemas, ¿eh? Y se mantiene sumamente arriba de FPS todo el tiempo. Todo el tiempo. Miren eso. Miren eso. Miren eso. Qué belleza. Qué chulada. Uf, ahí bajó un poquito porque estamos viendo como a bastante distancia. Ufale, a ver, Proto, ¿qué pasó? Ok. Sí, miren, cuando vemos mucha distancia en Fortnite se bajan los FPS, pero una vez que nosotros ya estamos justamente donde requerimos estar jugando y demás. ¿Qué le pasa a ese tío? ¿Por qué está así? A ver, dominador de derby. Quiere jugar. 160 FPS, entonces está bien. Por ahí tuvimos una bajadita, pero constantemente lo encontramos arriba, así que definitivamente va de maravilla. Y todavía podemos bajarle más los gráficos y podemos obtener mejor rendimiento. Vamos a otro videojuego, vamos a ver qué tal nos va. Obviamente, si nosotros queremos ser competitivos, si nosotros queremos disfrutar de muchos FPS, pues tenemos que jugar juegos competitivos y juegos que vayan a la par. Y aquí tenemos, obviamente, el Counter-Strike. Y vean eso, recuerden que el Counter-Strike tiene problemas luego con el MSI Afterburner, no ha querido trabajar bien con él. No ha querido trabajar muy bien con él, pero tienen los FPS que vienen ahí de contador de fábrica. Ok, Proto, dales, 250 FPS, ufa. ¡Qué chulada! ¡Ufa! Mi compita. ¡Ufa! ¡Pum! ¡Vámonos! ¡No! ¡Bum! 250 FPS. Hasta podemos utilizarlo. Utilizar esta computadora con un monitor de 240 Hz. Así como lo están escuchando, ¿eh? Así mero, así mero. Vamos a ver qué escogemos por acá. ¡Vámonos! Vamos a aventarles unas granadonas por allá, que siempre entran por aquí estos chavales. ¡Ufa! ¡Floten! ¡Oh! ¡La la! ¡Ay! Le ando dando a mi compañero. ¡Oh! ¡La la! ¡Dale! ¡No pierdas tu tino! Bien nomás, 200 FPS. Vamos de maravilla, ¿eh? No. Competitivo 100%, sin problemas. Ustedes van a estar tranquilos, serenos, morenos, porque van a saber que esta PC sin problemas les va a correr cualquier juego competitivo. Y en este caso, rifadísimos con Counter-Strike sin problema alguno. Miren eso, 200, 300, ya me está dando, ya que cargó todo, 360 FPS alcanzamos, hasta para monitor de 300 Hz. Ufa, pero qué maquinón nos armamos aquí, ¿eh? Qué maquinón, definitivamente va de 10. Y continuamos ahora con Grand Theft Auto 5. Vamos a ver cómo podemos correr este videojuego, que recuerden, necesitamos acercarnos a los 120 FPS y hemos visto que los dos juegos anteriores han ido de rechupete. Vamos a ver la configuración, que para otorgar una cantidad muy buena de FPS, acá bajamos bastante todos los gráficos, pero dejamos obviamente a 1920 por 1080. Todo lo pusimos todo completamente normal, pero 1020 por 1080. O sea, lo estamos jugando a Full HD y vamos a empezar aquí dentro de las casas y todo este rollo, pues 140, 150 FPS sin problemas, pero pues vamos a ver a cuánto nos baja por acá cuando estemos ya jugando. 110, 120, 115, perdón, por allá, 118, 120, 123. Va bastante bien, ¿eh? 120 FPS, está corriendo estable en este mismo instante. ¡Oh, la la, eh! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¿Vean eso? Y esto es con alta tasa de refrescamiento. Para un monitor, como ya lo dijimos, un monitor de 120 Hz va a funcionar entonces esto perfecto. Va a estar ahí otorgándonos una fluidez bastante buena. Y definitivamente va muy bien, ¿eh? Va muy, pero muy bien. Vamos a correr con el Franklin. Que siempre le cambia el nombre. Y ven eso, constante. ¡No! El camión. No, hoy se levanta como si nada. Miren ahí, 160 FPS. Ay, tío. Discúlpame. ¡Pum! ¡Ay! ¡Ay! Casi me atropella de regreso. No, pues es que me atropelló. ¿Sabes qué? Vamos bajándolo para poder en el piso, pues sacar esa frustración, mire.
que tiene Franklin porque lo atropelló. Ok, vamos a guardar el arma porque al parecer la policía no la va a hacer de todos. ¿Por qué me atropellas? No te creas, no. No, Franklin no debe de quedarse nada de frustraciones. Todo es amor y paz. Simplemente se equivocó. Miren, 135 FPS, 136. ¡Qué belleza! Monitores de 140 Hz. Podemos ir sin problemas. Vean esa chulada, ¿eh? Vean, órale, Franklin, córrele, porque ya viene la poli, que le andas disparando a los camioneros, obviamente en el jueguito. Y vean eso, ya empezó a caer la noche, empieza a haber más sombras y demás, y vamos a bajar un poquitín el rendimiento, obviamente, pero para un monitor de 160 seguimos bastante bien. ¡Ah, mi amigo! Se le cayó su juguito, ¿eh? ¡Ah! ¡Se enojó! Oh. ¡Qué cachetadón le pegué al amigo que traía el café! ¿Vieron eso? ¡Órale, vámonos! Al revés. Perdón, amigo. Oye, pero se desmayó con el cachetadón que le di. Vamos acá tranquilamente. Y ahí, ya con la noche, diferente tipo de sombra empieza a caer. Miren, este amigo, ¿qué le pasa? Oigan, están tomando aquí en vía pública. ¡Ay, la está tirando y todo el rollo! Quítense. ¡Ah! ¡Tum! Vámonos. Vámonos, mi amigo. ¡Órale! ¡Tum! Todavía. Venga. Golpe limpio. ¡No! ¿Qué pasó? La policía me agarró por... Eso pasa, mis protones, cuando ustedes andan haciendo la de todos ahí en la calle. Pero ya vieron qué belleza, ya vieron qué chulada, 160 FPS por ahí. Ah, bueno, para estar la de carga. Y ya vieron, 150, 140 FPS sin problemas. De rechupetes. Y con eso nosotros completamos todo el ensamblaje y las pruebas de este maquinón, que es una verdadera joya. Espero les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que su servidor Proto fue el que estuvo aquí. Y tenemos nuestro Instagram, Proto_HW, para que todos ustedes nos sigan por allá. Nos vemos ahora sí, hasta el próximo video. Sacamos video todos los días. Atentos.